¿Qué tal, amigos? Qué gusto compartir con ustedes nuevamente el programa de Joyas Eternas. El día de ayer, martes, estuvimos compartiendo y ampliando más un poco acerca del tema del apóstol. Estamos hablando de los 5 ministerios, quiero recordarles. Esta noche volvemos a tener la presencia del hermano Hernando Mejía. Buenas noches, pastor, qué gusto compartir nuevamente con usted estos temas que han sido de bastante edificación para mi vida y también me imagino que para la vida de los televidentes. Buenas noches, Susi, qué gusto estar otra vez contigo y este tema interesante va a ser el ministerio profético, qué bendición, ¿verdad? Ajá. Pastor, ¿usted nos puede decir quién es un profeta? ¿Qué funciones tiene el profeta? Ayer hablamos del apóstol, hoy hablemos un poquito de lo que es el profeta. Los profetas están puestos en la iglesia para poder establecer doctrina de los acontecimientos futuros. Acuérdate que los 5 ministerios son ministerios de palabra, de Biblia, de doctrina. Entonces el profeta, por la escritura, puede lograr determinar en qué tiempo del reloj de Dios estamos. El profeta establece qué es lo que estamos viviendo hoy, de acuerdo a las realidades de la Biblia, de la Escritura. Te voy a poner un ejemplo. En el capítulo 6 de Apocalipsis, se habla de los 4 caballos del Apocalipsis, que tienen diferentes colores. Entonces, creo que hoy en día todos los profetas tienen claro que estos 4 caballos ya están cabalgando en los aires, que son potestades que comandan acontecimientos que van a venir a influir sobre la tierra. Por ejemplo, te pongo rapidito este ejemplo. El caballo blanco, que es un caballo que tiene un jinete, que tiene un arco, pero no tiene flechas. Esto te habla, y el color blanco, esto te habla del tiempo de paz, del tiempo donde se termina la Guerra Fría, el tiempo donde, se establece la ONU, termina la Segunda Guerra Mundial, se establece el tiempo de la democracia, se establece muchos tiempos donde se habla mucho de paz en la tierra. Se levantan líderes hablando de paz, la música empieza a tener una temática de paz, grupos urbanos que se dedican a querer promocionar la paz, claro, desde su punto de vista y desde su concepto, pero es el eslogan que se da en la tierra. Se habla de firma de pactos, de tratados, donde en esos pactos se comprometen las naciones a no seguir construyendo más armas de destrucción masiva. O sea, todo esto empieza a generarse en los aires, esto viene desde los aires. Entonces el profeta tiene la habilidad de ver por el espíritu. Yo me recuerdo que en esos tiempos los profetas decían, estamos en el tiempo del caballo blanco, y obviamente todos los acontecimientos que se daban estaban en ese mover. De repente viene el 9/11, que es cuando el terrorismo estalla en Estados Unidos, y entonces toda esa paz que se estaba formando empieza como que a deteriorarse, surgen las maras en países latinoamericanos, el terrorismo es extremo, surge guerras, rebeliones, la guerra en Siria, la guerra en Egipto, todas esas situaciones que empiezan a darse, como que aquello que se había logrado en estas décadas pasadas como que viene a ser destruido, y hoy estamos en un momento de mucha crisis, de tensión mundial, ¿verdad? En cuanto a violencia. Hay necesidad de crear derechos para el niño, derechos para la mujer, porque la violencia es extrema la que se está viviendo en la tierra. Todos los profetas ven el caballo rojo, está cabalgando. Otra cosa que tiene el rojo es que es un color pasional, y te das cuenta cómo la pasión sexual, la deformación del sexo, que es lícito, cómo se deformó, cómo se empieza ahora a autorizar hasta matrimonios de gays, la formación de familias con la adopción de la comunidad gay hacia los niños. Todo esto realmente lo que está marcando es que estamos viviendo otro caballo más, el caballo rojo, que ya nos había marcado. Entonces el profeta tiene la habilidad de ver los acontecimientos contemporáneos, lo que está sucediendo hoy, y marcarlo a la luz de la Escritura. Es que se está cumpliendo lo que dice la Escritura en este punto. De ahí vino el caballo negro, y el caballo negro pues tiene una balanza, ¿no? Que esa balanza que tiene anuncia que una medida de trigo se va a vender por un denario. Acuérdate que el denario es el salario de un jornalero en la estructura del tiempo bíblico.
entonces estaba diciendo que la gente iba a trabajar una jornada de trabajo para poder llevar a la casa solo un poco de pan, de sustento. Entonces hablaba de la carestía, de la inflación, de la desaceleración económica, de la situación que estamos viviendo económica a nivel mundial, de los despidos masivos, de la quiebra de empresas, de la globalización que hizo que las empresas macro y grandes, los capitales millonarios, empezaran a comerse los pequeños capitales. La pequeña empresa, la mediana empresa empieza a desaparecer y entonces eso crea desempleo, inestabilidad. O sea, todas esas situaciones que estamos viviendo hoy, el profeta tiene la habilidad de ver la escritura y decir, esto que estamos viviendo hoy es el cumplimiento de que ya se desató otro sello. Ahora, aparte de lo democrático y la falsa paz, se sumó la violencia, el terrorismo, la pasión sexual comandada por las tinieblas, y ahora la inflación económica, la desaceleración, el desempleo, el hambre que hay a nivel mundial. Todo eso está marcando que realmente algo está pasando, y eso que está pasando es cumplimiento profético. El profeta va a la escritura y tiene la habilidad de ver qué está pasando hoy. Y luego se suma el amarillo, que habla de mortandad, de muerte por enfermedades que realmente vienen por aves, la gripe aviar, el SIDA que viene por animales. Es decir, todo esto que es el cumplimiento de la palabra profética. Entonces el profeta ve la prensa y a la par tiene la Biblia y dice, esto se está cumpliendo con esto, esto es el cumplimiento de esto. Por ejemplo, la caída de Irak, ¿verdad? Que en la Biblia es Babilonia. ¿Y cómo iba a caer Babilonia? Según Ezequiel 38, realmente cuando fue la guerra y la invasión de Estados Unidos a Irak, realmente fue emocionante ver el cumplimiento profético y tener profetas que estaban viendo los acontecimientos y a la luz de eso ver la Biblia y poder ver cómo se cumple la escritura y cómo la Biblia es un libro tan actualizado, tan actual, que tiene la temática y problemática actual, contemporánea. La Biblia lo tiene, pero el profeta es el que tiene la habilidad de un libro que se escribió hace miles de años, sacar la información presente con exactitud profética, métricamente medido, de que lo que la Biblia establece se está cumpliendo ahora. Entonces todas esas cosas son emocionantes y es lo que el profeta tiene la habilidad de ver. Te repito, el profeta es de palabra, es de doctrina. Claro, los profetas tienen señales. ¿Te acuerdas que el apóstol, que es de revelación, de fundamentos y principios doctrinales que hablábamos ayer, el profeta le siguen las señales del don de ciencia, discernimiento de espíritus y sabiduría? Son los dones que más se mueven en el profeta, así como en el apóstol. El ministrar el bautismo con el Espíritu Santo es parte de la señal que le acompaña. Hacia el profeta le acompaña mucho lo que es el don de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritus. Te aclaro rapidito. ¿Qué es el don de ciencia? El don de ciencia es la habilidad que se tiene por el Espíritu Santo de poder conocer el presente y el pasado de una persona. Algo así, te pongo el ejemplo como cuando Jesús estuvo con la samaritana y le dice a la samaritana, oye, le dice, ¿por qué no me traes a tu marido y me lo presentas? Y le dice muy coqueta, no, yo no tengo marido. Y Jesús, por el Espíritu, porque él no conocía a la mujer, sino por el don de ciencia, le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Le habla de su pasado. Y el que ahora tienes, el sexto que ahora tienes, no es tu marido, estás en adulterio. ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Cómo supo Jesús que esa mujer había tenido 5 maridos y tenía ahora un amante? ¿Quién le reveló eso a Jesús? El Espíritu Santo, a través del don de ciencia. Entonces el don de ciencia te muestra el pasado y el presente de una persona. Te pongo otro ejemplo. Llega Simón el mago y él cree que puede comprar la habilidad con dinero de poner las manos sobre la gente y que la gente hable en lenguas. Entonces Pedro dice, tu dinero perezca contigo. Este es un regalo que viene de Dios. Esto no te lo puedo yo dar porque esto no es mío, esto es de Dios. Pídele a Dios que te lo dé y que tu dinero perezca contigo porque has querido comprar con dinero los regalos de Dios, el regalo de Dios. Pero yo veo, y entonces aquí se abre el don de ciencia, veo que tú estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. ¿Cómo pudo ver el apóstol Pedro que había atrás de esa túnica, de esa ropa, un hombre, detrás de ese soma, había un hombre que estaba en prisiones de maldad y estaba en hiel de amargura? ¿Quién le mostró eso? Eso se lo mostró el Espíritu Santo a través del don de ciencia. Entonces reitero, el don de ciencia es la capacidad, la habilidad de poder conocer el pasado y el presente de una persona por el Espíritu Santo. Desde luego, no es ocultismo, no es hechicería,
hay muchos ocultistas, muchos adivinos, ese es otro rubro, esa es la imitación que el diablo hace de lo verdadero. Ahora, metámonos un poco más al profeta. Al profeta también le acompaña el don de sabiduría. Y el don de sabiduría es la habilidad por el Espíritu de poder conocer el futuro de una persona. Entonces se marca, por ejemplo, tiempos proféticos en los cuales Dios muestra por un sueño, una visión, una revelación o por el don de ciencia cuál va a ser el futuro de una persona. Y eso se puede determinar por el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien vio a Timoteo, uno de los presbíteros vio a Timoteo, se acercó, déjame parafrasear un poquito esto, y le dijo: Timoteo, así te dice el Señor, Dios te va a levantar como un apóstol para la iglesia. Dios va a llegar el tiempo en que así como eres joven ahorita, pero va a pasar el tiempo, te vas a madurar y Dios te va a levantar como un apóstol. Entonces pasó el tiempo y esa palabra se cumplió. Y Timoteo llegó a ser un apóstol que Pablo después le escribe y le dice: acuérdate del don que hay en ti, que te fue otorgado por imposición de manos del presbiterio y de la palabra que se habló en el pasado acerca de ti. O sea que hubo alguien con un don de sabiduría que habló de que Timoteo iba a pasar de ser un simple discípulo a ser un apóstol de la iglesia de Jesucristo. Y eso se lo marcó la palabra de sabiduría, porque el don de sabiduría es poder conocer el futuro de una persona. Te pongo otro ejemplo, el profeta Agabo. El profeta Agabo dice que vio un cinturón ahí, un cincho, ¿no? Entonces dice que lo agarró y con ese cincho se amarró los pies y se amarró las manos de esta forma y gritó: así dice el Señor, el dueño de este cinto, de ese cinturón, así lo van a atar en Jerusalén. Y cuando vieron, ¿y quién es el dueño de ese cinturón?, vieron que era Pablo. Entonces, y eso sucedió. Pablo después subió a Jerusalén y fue atado de esa manera, y la palabra, así como la profetizó por el don de sabiduría el profeta Agabo, así se cumplió. Entonces el profeta es el ministro de la palabra que nos enseña los tiempos proféticos, el reloj de Dios cómo va a través de la palabra. Uno, pero dos, tiene dones: el don de sabiduría, el don de ciencia y el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Es conocer qué es lo que se está moviendo en el ambiente. Mira, el diablo es muy sutil y las tinieblas son muy sutiles. Las tinieblas pueden disfrazarse de luz. El diablo puede disfrazarse de ángel de luz. O sea que las tinieblas son muy hábiles para poder poner disfraces, pero detrás de ese disfraz hay un espíritu de error, hay un espíritu diabólico. Entonces el don de discernimiento de espíritus es poder ver no lo físico, ni los acontecimientos, ni los milagros, sino ver quién lo está moviendo. Porque pueden haber cosas correctas que las esté moviendo un espíritu incorrecto. Te voy a poner un ejemplo claro. Había una jovencita que se sumó al equipo del apóstol Pablo y de Silas el profeta. Y entonces dice que se juntó, y como en ese tiempo no había altoparlantes, ni radio, ni Facebook para anunciar hoy estará el apóstol y el profeta en Macedonia, sino que vino la mujercita y como que tuvieron un altoparlante y empezó a gritar: señoras y señores de Macedonia, vengan a oír a Pablo, vengan a oír la palabra de Silas, porque ellos son siervos del Dios Altísimo y anuncian la verdad del Evangelio. Ahora te voy a hacer una pregunta: ¿eso es verdad? Pablo y Silas eran realmente siervos del Dios Altísimo. Pablo y Silas realmente eran siervos de Dios y estaban predicando la verdad del Evangelio. O sea que lo que la jovencita estaba gritando eran verdades. Que cualquiera diría: ay, qué buena esa jovencita, deberían de una vez contratarla para que se quede como la vocera y la de relaciones de los apóstoles y del profeta Silas. Pero dice que a Pablo le molestaba, había algo que lo incomodaba, hasta que por el don de discernimiento de espíritus discernió que quien estaba gritando esas verdades era un espíritu de adivinación de parte del diablo. Y entonces viene Pablo y reprendió ese demonio, dijo: espíritu de adivinación, sal de ella y vete. Y el demonio se fue de adivinación. Pero date cuenta que si no hubiera actuado el don de discernimiento de espíritus, ellos se hubieran quedado con la jovencita, incluso lo hubieran hecho parte de su equipo ministerial por falta de discernimiento, de ver qué es lo que se está moviendo detrás de algo que parece correcto y parece verdadero. Y te voy a decir que hay cosas que parecen buenas, pero que su trasfondo es diabólico. Hay milagros incluso, de sanidades, de liberaciones,
que parecen que fuera Dios el que está obrando y son las mismas tinieblas las que están obrando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero para eso están los profetas. Los profetas están para descubrir lo falso y sacarlo a luz y expulsarlo de la iglesia para que quede solo lo verdadero, lo que es de Dios en la iglesia. Hermana, aquí me surge una duda. ¿Y cuándo saber si sí es de Dios o no es de Dios lo que un profeta, por ejemplo, se me acerque a decir a mí algo? Muy interesante. ¿Cómo saber que el don que me están dando, cómo saber que la profecía que me están dando, que la palabra que me están anunciando es de Dios y no del diablo? Bueno, muy fácil, conociendo la Escritura. Porque Dios no se contradice. Me explico. El problema está de que mucha gente no lee la Biblia. Y cuando no lee la Biblia, entonces se deja guiar por dones. Porque no conoce el corazón de Dios. Hay que conocer el corazón de Dios. El corazón de Dios lo conoces con la relación íntima que tienes. ¿Y cuál es el criterio de Dios? Lo conoces en base a la Escritura, a la Biblia. Entonces tu respuesta se marca en 2 puntos. Número 1, tienes que conocer el corazón de Dios. ¿Y cómo lo conozco? Platica con Él, ten intimidad con Él y te vas a dar cuenta que va a venir algo que te van a decir que dice Dios, pero que tú sabes que eso es imposible que se dé porque conoces el corazón de Dios. Y 2, no lo vas a creer porque contradice la Escritura. Entonces, te voy a poner esto más gráfico. Pensemos que tu esposo, que ya lo conoces, ya tuviste un tiempo de relación con él, de amistad con él, sabes cómo obra, sabes cómo trabaja. Si viene una persona a querer engañarte y dice, mire, dice su esposo que por favor me mande ahorita $1,000 porque dice que tiene necesidad de tal cosa. Entonces tú rápido dices, nah, eso no viene de parte de mi esposo. Primero porque lo conozco y sé que si él tuviera problemas, por ponerte un ejemplo, primero no me diría a mí para no cargar. Segundo, entonces empiezas a razonar. Estoy poniendo un caso hipotético donde tú determinas esto que dice mi esposo, no lo creo y no lo ejecutas. ¿Por qué? Porque conoces a tu esposo. No sé si me estoy dando a entender. Y sabes que él jamás obraría así. Y de hecho ha pasado, ¿no? Que de repente hay gente aquí en la iglesia que dice, mire, dice su pastor tal cosa, pero como la gente ya me conoce, dicen, nah, eso no viene de parte del pastor. Y me llaman, oiga, pastor, ¿es cierto esto? Y dicen, no, la verdad que no es cierto. Nos querían engañar con que dice el pastor. Y eso lo usan lo usan con uno de pastor, ¿no será con Dios? Entonces hay gente que quiere manipular a otras personas con que dice Dios, con que Dios me mostró. ¿Cómo sé realmente si esto viene de parte de Dios o no? Conoce el corazón de Dios. Habla con Él, platica con Él, relaciónate con Él y entonces sabrás cuando viene una palabra que tú sabes, yo conozco a Dios, esto Dios jamás me lo pediría, esto Dios jamás lo haría, entonces, porque ya conoces a Dios. Mira, esto de que dice Dios es muy manipulado. Hace muchos años, no es reciente, porque ahora creo que hay más información doctrinal, hay más luz, pero te hablo de principios de los 80s. Me acuerdo que a mí me mandaron a predicar a una comunidad. Y esta comunidad se estaba dividiendo porque aparentemente había una mujer que la tenían como que era profetisa. Y era muy amiga del copastor, que en esa iglesia tenían copastores, que por cierto te aclaro, el copastorado no existe en la Biblia. En la Biblia no existe un copastor. Dios establece una cabeza en la iglesia, no varias cabezas, porque eso ya es algo deforme. Y te digo que aunque te naciera un bebecito con 2 cabezas hermosas, lo mirarías como un fenómeno y algo totalmente anormal. ¿Te imaginas que de repente das a luz un bebé y se lo presentas a todos? Miren, mi bebé tiene 2 cabezas. Aunque uno sea canchito lindo y otro morenito precioso, de todos modos la gente miraría raro a un hombre con 2 cabezas. Entonces, cuando ponemos un pastor y un copastor, realmente una iglesia debe tener una cabeza nada más. Y sus ayudas, sus ancianos, pero eso ya entraríamos a la organización de una congregación. Todo esto sale porque en esa congregación sí había un copastor, que era como que el segundo de a bordo después del pastor. Bueno, resulta ser que él tenía mucha amistad con esta mujer que decían que era profetisa.
Y él le contaba a la profetisa, fíjese que estoy enamorada de la hija del pastor, pero la hija del pastor era una jovencita, uno estaba estudiando, quería superarse, y dos era menor de edad. Y este pues ya era un hombre pues de unos 20 y tantos años, que obviamente no casaba a su edad. Para empezar, ni la hija del pastor, pero bueno, no hablemos de eso. La cosa está que me imagino que en ese deseo de amistad que tuvo la que se decía profetiza con este copastor, no sé si se pusieron de acuerdo, no sé cómo fue la cosa, pero se levantó en la iglesia y dijo, así dice el Señor, que tú, y le dijo a la hija del pastor, te tienes que casar con él, y yo voy a hacer ustedes un ministerio grande. Y ya empezó a adornar esta situación, ¿verdad? Entonces vino el pastor, y el pastor me decía, es que yo no creo en esa palabra, porque conozco a Dios. Fíjate qué interesante esto, conozco a Dios, y Dios, mi Dios no hablaría así, hermano. Y desde luego yo era muy jovencito yo, y obviamente ya también conocía el corazón de Dios. Yo sabía que Dios no obraba de esa manera. Pero entonces la iglesia se empezó a dividir, porque bueno, el don se dio, y la iglesia ingenua, que no conoce el corazón de Dios, que no conoce la escritura, creen que el don de profecía es para guiar a la gente, y el don de profecía no guía a la gente, es una confirmación de lo que Dios ya te habló a ti en el corazón. Pero la profecía nunca te tiene que hablar cosas nuevas, sino que te va a confirmar lo que Dios ya te habló en la intimidad, en tu corazón. Ya Dios te dijo para dónde vas. Entonces la profecía viene a confirmar, no viene a guiar. Y entonces en esta congregación me llamó la atención que estaba dividiendo, porque todo el mundo andaba, bueno, ¿y cuándo vienen los pachitos? ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la boda? ¿Cuándo es el pastel? ¿Y cuándo vamos a ver el matrimonio de lo que Dios habló? Y obviamente el pastor no quería dar a su hijita en matrimonio. Entonces la iglesia se dividió diciendo, bueno, el pastor es un rebelde porque ya Dios dijo que dé a su hija y que se case. Y la nena no quería, la hija del pastor no quería. Ella quería estudiar, desarrollarse, salir de esa ignorancia que vive en algunos pueblos. Ella quería salir adelante en la vida. Entonces el pastor decía, no, yo no voy a dar a mi hija. Entonces usted es un rebelde, pastor, porque Dios ya habló. Y no era Dios el que había hablado. Ahí el que habló fue el corazón de la mujer, por si no el mismo diablo. Pero entonces ya la iglesia estaba dividiendo, el pastor es un desobediente. Y otro grupo que decía, no, momento, es que Dios no puede guiar a una niña de 17 años a que se case con un hombre de 20 y tantos años. No lo puede guiar cuando ella quiere desarrollarse en la vida. Eso no puede ser así. Entonces hubo gente que se iba a la escritura, y hubo gente que se iba a conocer el corazón de Dios y estaban con el pastor. Pero otro grupo emocionalista, ignorante, que decía, no, si Dios habló por profecía, tiene que cumplirse. La iglesia estaba dividiendo hasta que llegamos nosotros a poder informar, adoctrinar a la gente y realmente enseñarles cómo funcionan los dones. Pero todo esto sale por la gran ignorancia que a veces se vive. Entonces, Susi, te digo con todo el corazón, ¿cómo saber que la palabra que estoy recibiendo es de Dios? Uno, conoce el corazón de Dios y vas a saber cuándo te habla y cuándo no. Y número dos, conoce la escritura. Y cada vez que venga un don y contradiga la palabra escrita, eso definitivamente no puede ser del Espíritu Santo. Uy, me dan ganas de alargar más el tiempo. Qué interesante todo lo que dijo, pero me siguieron quedando unas dos dudas que en el próximo programa creo que se las voy a plantear para que me las aclare y también podamos todos aprender más acerca de este tema, que es un poco complicado, pues porque una mujer puede decir, yo soy profeta y te vengo a decir en el nombre de Jesús esto y haz de tu vida esto y a veces uno lo cree. Y qué importante es conocer al Señor. En nombre de Dios, en esos falsos dones se han destruido muchas vidas, empresas, negocios, matrimonios. Y no solo eso, sino dicen, y en base a la Biblia, dice esto, y entonces Dios te dice esto y esto, y es bien confuso. Bueno, como el tiempo se nos fue, platiquémoslo el día de mañana, y sigamos platicando de esto, aunque nos tardemos un poquito más, pero aclarémosle a nuestros televidentes, aclarémosles cómo funcionan los dones, cuándo recibir un don como que es de parte de Dios y cuándo rechazarlo porque no viene de parte de Dios. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, hermano Nando, muchas gracias a ustedes que nos permiten nuevamente entrar ahí a casita o en el lugar donde ustedes se encuentran. Pasen feliz noche y que Dios los bendiga.